Momento ya para ir con la selección Los eSport en la onda de la mano de la gente de eSportal en Canarias. Y hoy va a estar con nosotros Zaira Santana. Ella es doctora en Ciencias Humanas, Sociales y Jurídicas, es licenciada en Psicología y con ella vamos a hablar de videojuegos. Saludamos ya a la protagonista. Zaira, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, muy bien. Y deseando hablar de gaming, de videojuegos, de un nuevo enfoque y seguir profundizando sobre este asunto que siempre nos trae la gente de eSportal en Canarias. Bueno, antes de nada, ¿cómo ha sido tu acercamiento al mundo de los videojuegos? Bueno, en mi caso trabajo y desarrollo un poco mi profesión de psicopedagoga y también de doctora en la unidad de psicopedagogía del Hospital de La Paloma. Y en este caso, a través de pequeños acuerdos con la Cátedra de Tecnologías Médicas de la Universidad de Las Palmas, pues hemos hecho determinados acuerdos y convenios con algunas empresas que, por ejemplo, utilizan los videojuegos con inteligencia artificial. Entonces, en este sentido, empezamos a desarrollar actividades en la unidad de psicopedagogía con este tipo de videojuegos, un poco adaptándolas a la educación, ¿no? Ujú. Ahora vamos a hablar de todo ello. En un principio, ¿fuiste reacia a los videojuegos en algún momento de tu vida? Como le ha pasado a tanta gente que sin acercarse a este mundo, pues tiene una Claro. opinión negativa. Claro, en mi caso no considero que sean nocivos. Yo, ¿Mm? yo tengo un poco la visión también profesional y de ayuda tanto a los niños, niñas y adolescentes como a las familias, e intentamos hacer esta orientación, ¿no? De un poco quitar esa demonización que se ha hecho, ¿no? Porque sí que es verdad que no creo que la culpa sea del videojuego como tal, sino del uso que se pueda dar a estos videojuegos, en concreto el mal uso que se pueda hacer. Por tanto, en mi caso no creo que sean nocivos ni instrumentos que puedan acarrear grandes problemas, siempre y cuando haya un acompañamiento y una educación conjunta o previa. Porque hablando de mal uso de videojuegos, ¿qué mal uso se le Claro. puede dar? Hombre, cuando hay un uso excesivo, por ejemplo, ¿no? Es decir, cuando se juega demasiado cada día y no hay ningún límite, ni ninguna norma, ni incluso ningún estímulo que pueda llevar al niño, niña, adolescente o incluso al adulto a controlarlo, ¿no? Y a decir, oye, pues tengo que dejar esto y comenzar otra tarea que es necesaria hacer en el día y no posponerla, pues simplemente pues porque tengo que jugar otra partida. Hay muchas veces que se confunde, ¿no? El jugar otra partida con el tengo que ganar, entonces Mm. no saben parar, o esa tolerancia a la frustración. Todo esto es lo que consideramos también eso, un mal uso, cuando dejas de hacer cosas que son necesarias en el día simplemente por jugar o tener que ganar sí o sí. Claro, ahí está el mal uso, es el ejemplo más Claro, claro, sin duda alguna, claro. pero hay veces en que esto, pues bueno, uno va aumentando, ¿no? El tiempo que dedica a los videojuegos, entra en esa bola de nieve, por así denominarlo, Correcto. y al final ha terminado por estar enganchado en videojuegos sin darse cuenta. Claro, pero precisamente por eso es importante la orientación o el acompañamiento, ¿no? Es decir, es normal, entendamos el concepto normal, que los niños, niñas o adolescentes no sepan cuál es el límite. Ellos no nacen con este concepto ya aprendido, por tanto, de ahí la importancia de esa orientación y esa educación para que cuando ya vean que les está empezando a afectar personalmente, sepan pararlo. En caso de que ellos no sean capaces de hacer esa introspección y de verse cuáles son esos problemas que están teniendo en ese momento, pues poder tener a una persona al lado que nos ayude a controlar esos momentos en los que ya empieza a ser excesivo el uso del videojuego, ¿no? Pero el límite, ¿cuál sería? ¿Hay una barrera clara? Sí, pero sí que es verdad que siempre va a depender también de la edad y el desarrollo que también tenga el niño. Es decir, de hecho, hace poco se estaba escuchando de esas posibles limitaciones que se podrían empezar a poner en países asiáticos, ¿no? De limitaciones a la semana, de esas 2, 3 veces a la semana. Pero bueno, actualmente pues se considera que pues, máximo una hora y algo, pero insisto en que también va a depender muchísimo del desarrollo y de la edad que tenga el niño, ¿no? O niña o adolescente en este caso. Bueno, vamos a centrarnos, en la parte positiva, en los beneficios que además como Sí, psicopedagoga estás notando, ¿no? Que sí. los videojuegos se están llevando, que están pues, resultando así de manera positiva en los pacientes. Vamos a Sí, centrarnos en ellos. ¿Qué beneficios tenemos? mira, nosotros en este caso distinguimos sobre todo pues
dos partes, ¿no? Dos ambientes. Uno, pues los beneficios en general que pueden llegar a tener los videojuegos, y por otro lado los beneficios que nosotros estamos encontrando en el uso de esta aplicación o de este videojuego con inteligencia artificial que usamos en la consulta. Y es que, por ejemplo, los videojuegos como tal, creemos que pueden incluso beneficiarnos, por ejemplo, con temas de cooperación, esa mejora cognitiva, esa mejora de la creatividad que pueden tener los niños que juegan a videojuegos, es decir, a la hora de luego desarrollar historias y sobre todo con esas profesiones del futuro, que incluso es el crear videojuegos, el crear otro tipo de juegos, ya no tienen por qué ser solamente en una consola, que al final es normal. Antiguamente no existían las pantallas o los videojuegos como tal, existían otro tipo de juegos, pero bueno, todo ese desarrollo de la historia creemos que también es importante y que los videojuegos también ayudan a ello. Lo mismo con la cooperación, lo mismo con el tema de niños que tienen dificultades en las habilidades sociales o de comunicación. Es decir, nos encontramos en que mientras están jugando... Sí, qué curioso esto de las habilidades sociales o comunicación. Sí, es curioso. Porque puede parecer claro, lo contrario, ¿no? Pero seguro que tenemos una explicación. Sí, pero lo que pasa es que si nos paramos a analizar, hay muchísimos juegos que tienen el chat en el que tienen que estar en contacto con su equipo para lograr un objetivo. Entonces, mientras tú estás desarrollando unas tareas, tienes que planificar, por ejemplo, cómo tiene que actuar el resto del equipo, y al final esto también es una función ejecutiva. Entonces, claro, encontramos con que los niños están mejorando estas funciones ejecutivas de cooperación, de planificación, y con lo de las habilidades sociales, incluso esa comunicación como tal, e incluso la práctica de otros idiomas, porque es muy habitual el trabajar o jugar, mejor dicho, ¿no? Con niños o con adolescentes que están en otra parte del mundo, que están fuera de las Islas Canarias, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Que estamos aquí en unas islitas que formamos parte de España, pero no estamos en esa región pues genérica, digamos, de lo que se conoce como España. Entonces, es muy sencillo jugar con gente que puede estar en Portugal, en Estados Unidos, en el Reino Unido, cosa que hace años este tema, por ejemplo, era casi impensable, o era por lo menos bastante más complicado que hoy en día. Claro. Imposible directamente, sí. Claramente. Entonces, por eso también decimos que vemos esa mejora, ¿no? Ese apoyo, esa parte positiva que también tienen los videojuegos a la hora de aportar en esta parte de comunicación, de habilidades sociales como tal. Qué bueno. Y me imagino que esto entre los jóvenes, entre los niños y entre los adolescentes, pues tiene una acogida grande, ¿no? Les estás proponiendo al final algo que yo me imagino que para ellos es bastante atractivo. Sí, de manera general sí. De hecho, una parte importante también es que habitualmente los niños están acostumbrados, ya cada vez menos, pero en la mayoría de los centros educativos, pues se sigue trabajando pues con el boli y el papel. Entonces, claro, cuando llegamos a la consulta o pues por la tarde tienes que desarrollar determinados aprendizajes y no los vuelves a desarrollar con el boli y con el papel, sino que les das un estímulo, un instrumento en este caso, ¿no? Una herramienta, pues que precisamente, valga la redundancia, es mucho más estimulante y no es lo mismo que llevan haciendo pues 5 o 6 horas por la mañana. Pues claro, esa motivación para trabajar es totalmente diferente y es mucho más positiva. Entonces, claro, ese acercamiento, esa aceptación de los niños, niñas y adolescentes es bastante evidente. Y con los niños y con los adolescentes, ¿cómo hacéis el diagnóstico? Es decir, ¿cómo luego decidís, pues hay que llevar a cabo una terapia con este videojuego, hay que ir de manera progresiva o no tan progresiva? ¿Esto cómo lo realizáis? Vale, nosotros, a ver, aquí en Canarias, como todo este tema del diagnóstico en general está bastante más protocolizado, pero luego también pues existen niños, por ejemplo, de centros privados, en los que nosotros desarrollamos ese diagnóstico. Primero evaluamos las necesidades a través de test psicopedagógicos como tal, ¿vale? Ya sea con herramientas tradicionales como los test habituales, como con otras herramientas, por ejemplo, a través de la realidad virtual, que tenemos una herramienta, ¿vale? Y esto nos ayuda, por ejemplo, para ver si hay dificultades en la planificación, en la memoria de trabajo, por ejemplo, en la atención, ¿vale? Y a través de eso, pues podemos luego trabajar a través del videojuego que comentábamos. En este caso se llama Syncrolab, es un videojuego con inteligencia artificial, en donde ya tienes varios pequeños minijuegos dentro de ese mismo videojuego, en el que te permite ir trabajando cada una de esas capacidades o esas funciones ejecutivas, ¿vale? Entonces,
ese mismo videojuego va a ir registrando el rendimiento y el trabajo de cada niño, de manera que podemos ir viendo la evolución a través de los meses, ¿no? Entonces, esto también nos ayuda también incluso a motivar al niño e incluso a la familia. E incluso, además, nos permite trabajar fuera de la consulta. Por tanto, el trabajo que desarrollamos con los niños es mayor, porque no es solamente una vez a la semana o 2 veces a la semana, sino que el niño incluso puede trabajar o entrenar estas capacidades en casa. Qué bueno, todas las posibilidades que dan los videojuegos. Correcto. Seguro que hay casos de éxito, ¿no? Y que se pueden lanzar a los oyentes. Sí, hombre, hay varios. Por ejemplo, un niño que le costaba muchísimo y que generaba muchos problemas familiares, ¿no? Sobre todo con conductas, ¿no? Y esa desgana, lo que también conlleva que el resto de la familia, digamos, que se contagie un poco de esa desgana y de esos problemas, y al final cada vez pasaban menos tiempo juntos. Por ejemplo, con el uso de los videojuegos. En este caso, que era un niño con Asperger, ¿vale? Pues conseguimos que incluso pues pasara más tiempo tanto con sus hermanos como con sus padres, porque incluso tenían que ir entendiendo el juego, cada una de las instrucciones del juego, hasta que incluso luego ya el niño fue capaz de ser un poco más autónomo. Entonces, claro, como recibía recompensas e iba viendo incluso la clasificación, pues el niño estaba motivado a ganar a los que ni siquiera conoce, pero están en esa clasificación, pero ya el niño está entrenando esas capacidades cognitivas que creemos que es muy importante ir trabajando cada día. El cerebro no deja de ser un músculo y como el resto de músculos de nuestro cuerpo creemos que es importante trabajarlo cada día. Entonces, que esa capacidad de trabajo el niño, niña o adolescente sea capaz de aceptarla y desarrollarla es muy importante para la mejora cognitiva. Qué bueno todo ello y además que haya estas mejoras y estos ejemplos de éxito, bueno, nos alegramos muchísimo. Quería preguntarte, Zaira, ¿hacia dónde crees que deberían avanzar los videojuegos? Pues efectivamente, como lo comentábamos antes, creemos que hacia esa parte de cooperación, pero yo creo que ya no son los videojuegos, yo creo que los videojuegos, como comentaba antes, no creo que sean el problema y va a haber una infinidad de videojuegos. Es decir, ¿hacia dónde avanzan? Pues creo que es muy relativo, porque las necesidades o los gustos de cada persona son muy variados. Hay gente que le encanta, por ejemplo, hacer un deporte individual y hay gente que odia los deportes individuales y o trabaja en equipo o no lo pasa bien del todo. Entonces, claro, hacia dónde deben ir es muy relativo, pero hacia dónde debe ir el uso de los videojuegos, creemos que ahí sí que es importante esa cooperación y sobre todo ese control y el aprendizaje. Es decir, no es darle un videojuego a cualquier niño, niña o adolescente, pues bueno, para que se entretenga o nos deje un poco tranquilos, ¿no? Sino creemos que ahí la orientación tiene que ser un poquito más educativa, el intentar que sea divertido, que sea entretenido, que sea motivador, incluso conseguir ese mayor adherencia o esa mayor adherencia a trabajar y a ser autónomo, esa comunicación en otro idioma, es decir, nosotros consideramos que es más hacia cómo tenemos que utilizar los videojuegos, ese creemos que es el tema de conversación o de discusión. Qué bueno y la labor, ¿no?, que están haciendo los videojuegos, en este caso dentro de la psicopedagogía y cómo los profesionales lo están transmitiendo en esta sección. Hoy hemos contado con Zaira Santana, ha sido un auténtico placer y como siempre todos los miércoles hablamos de videojuegos, de gaming, siempre, ¿no?, de eSport, de la mano de la gente de eSport Talent Canaria. Zaira, un enorme placer contar contigo, te esperamos más veces, muchísimas gracias por la explicación, que vaya todo bien. Igualmente será un placer acompañarles cada vez que lo necesiten y muchísimas gracias por la invitación. Gracias, un saludo. Gracias, un saludo.